el que una empresa no tenga paneles solares a día de hoy, pues para mí no es conceder, no lo entiendo. O sea, estamos hablando que en 3 años y poquito, la instalación ya tiene esa amortiguación. Al final, una vida útil de la instalación estamos hablando de unos 30, 25, 30 años. Y la pregunta del siglo, ¿es la energía solar una estafa? Hola solares, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos un invitado muy especial, es un profesional del sector, su nombre es David Alonso y es CEO y founder de la empresa Isla Solar, que está ubicada en Valladolid. Esta empresa lleva operando en energía solar desde el año 2005 y tuve la ocasión de conocerlo en un evento en Zaragoza que estuvimos para youtubers, para desarrollo de marca personal. Así que nos vimos y nos pareció buena idea hacer este directo para que tengáis una visión desde este sector profesional de cómo se está moviendo todo esto. Esta empresa, Isla Solar, tiene un compromiso con la divulgación y con las tareas didácticas para que sus clientes puedan tomar decisiones informadas. Buenas tardes, buenos días, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por invitarme a tu canal, que la verdad que lo sigo desde hace bastante tiempo y me parece Gracias. súper interesante e importante de cara a esa labor divulgativa, con un poco lo que estábamos hablando de que realmente hace el canal para informar a todos los clientes y usuarios finales, en definitiva. Genial. Bueno, pues háblanos un poco de cómo has vivido estos últimos años. Como sabes, hemos tenido una burbuja solar que ha sido quizá un poco provocada no solamente por los altos precios, sino también por las subvenciones. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde Isla Solar, todo este boom en residencial, en industrial y campos solares? Nosotros, como bien decías antes, Francisco, llevamos desde el año 2005 en el sector emprendiendo, yo en concreto emprendiendo en el ámbito de la energía solar. Y estos últimos años, bueno, hemos vivido lógicamente todas las fases de los proyectos de un poco del sector, el desarrollo y la maduración de lo que es el sector. Y estos últimos años, sobre todo en el boom que hubo en el año 2022, pues lógicamente todo el mundo crecimos mucho en base un poco a esas ayudas y un poco ese incremento de los precios de la energía, y que hizo que un poco el consumidor final tuviese la percepción de que necesitaba poner o necesitaba instalar paneles solares en su vivienda. Creo que ese boom o esa aceleraciones tan rápidas, explosivas, pues no son buenas para ningún sector, para ninguna empresa y mucho menos para la calidad final de los usuarios, que al final las empresas se ven desbordadas, entran muchísimo porque realmente no están preparados o que no son del sector, y que entran un poco al calor de ese boom que se ha producido, y el servicio que se ofrece pues no es de todas las calidades que realmente un cliente final debe exigir y que necesita a la hora de hacer una instalación fotovoltaica. Porque vosotros hacéis una labor, como he dicho, didáctica, ¿no? O sea, enseñáis al cliente el qué y el por qué, ¿cierto? Hoy estamos hablando con David Alonso, CEO de Isla Solar. Isla Solar es una empresa con 20 años de experiencia en el sector de la energía solar. No solo instala, también gestiona subvenciones y ayudas, monitoriza tu instalación solar y se encarga del mantenimiento para que no tengas que preocuparte absolutamente de nada. Isla Solar trabaja en el ámbito residencial, industrial, comunidades energéticas para pisos y urbanizaciones. Y solo por ver este vídeo, Isla Solar te ofrece un muy buen descuento en tu presupuesto. Abajo te dejo un enlace con todos los detalles. Sigamos con el vídeo. Exacto. Lo más importante a la hora de tomar una decisión, realmente valorar si un cliente residencial le es interesante y poner paneles solares lógicamente tomar esa decisión tan importante, pues nosotros lo primero que analizamos es si realmente tiene viabilidad. Si ese cliente, por sus hábitos de consumo, por su ubicación de las viviendas, por la disponibilidad de tejado que pueda tener para poder instalar paneles solares, pues nosotros lo que hacemos lo primero es un estudio global de todo para asesorar a ese cliente. Y ante todo, yo personalmente tengo un compromiso de divulgación y de poder asesorar
a todos esos clientes realmente para que puedan tomar una decisión adecuada y que no sea porque un poco está de moda o está de moda poner paneles solares. Entonces, que no tomen una decisión porque el vecino ha puesto los paneles y demás, sino que realmente la analicen y realmente nosotros ayudamos a todos esos clientes que no están, que no son profesionales, lógicamente, del sector y que un poco han indagado un poco en el sector, pues es por esta avalancha de instalaciones que se han hecho y se siguen haciendo también. Sí que es cierto que ha habido mucho intrusismo estos últimos 4 años al menos. Ha sido una locura. Pero con el fin de las subvenciones, ¿tú crees que todavía es viable instalar para residencial realmente? Pues mira, Francisco, yo personalmente lo que creo ahora mismo que es más rentable que nunca. Teniendo en cuenta una cosa, en el año 2022 se hicieron aproximadamente unas 240.000 instalaciones en el ámbito residencial. Un poco datos de las asociaciones que representan el sector del autoconsumo. En el año 2020, en el año 2022 se hicieron realmente unas 240.000 instalaciones, de las cuales el precio de los componentes de las instalaciones, de los paneles fotovoltaicos propiamente y de las propias instalaciones se disparó por una falta de suministros y por una falta de profesionales. Realmente no se encontraban profesionales, todo el mundo se metía al sector y bueno, pues los precios se iban incrementando. A día de hoy el sector se ha consolidado, estamos viviendo una fase de consolidación que empezó aproximadamente en febrero o marzo del año 2023. El sector realmente necesita una estabilidad, necesita que haya un desarrollo de un número de instalaciones constantes para que todos los profesionales, las empresas que estamos ofreciendo este servicio, realmente podamos ofrecer las máximas calidades, o sea, ofrecer las máximas calidades, puesto que en momentos muy puntuales en los que se desborda la demanda, pues las empresas no llegan a ofrecer el servicio como realmente se Ya requiere. veo. Sí, Y realmente, por lo que me estás diciendo, las subvenciones más que ayudar llegaron para liarla, ¿no? claro, ahí fue un poco una tormenta, la tormenta perfecta que se generó, Sí. la Altos invasión precios. de Ucrania, que al final disparó el precio de la electricidad, se vinieron las ayudas, que un poco fue, la mayoría de la gente se incentivó a hacer este tipo de instalaciones por las ayudas, que en muchos casos todavía ni se han cobrado, ¿vale? Que al final este tipo de instalaciones se tienen que plantear hacer, Sí, tomar una que sean decisión de rentables per hacerla. se. O sea, que seas capaz, Exactamente. con lo que con lo que autoconsumes, estamos hablando de residencial, con lo que autoconsumes seas capaz de, de recuperar esa inversión en, digamos, 3 años, 5 años. En unos años que sean prudenciales. Bueno, en cada caso va a variar. Ten en cuenta que una vivienda habitual que a lo mejor puede tener un consumo de unos 4.000 kilovatios kilovatios hora al año, pues no es lo mismo que la que tiene 10.000 kilovatios al año o 1.500, como hemos visto en muchos casos. Entonces, o sea, la instalación también se va a dimensionar acorde a esas necesidades, pero también los periodos de amortización van a variar. A día de hoy considero que las instalaciones son mucho más rentables de hacer, con mucha más calidad, con una mayor profesionalidad por todos los actores que estamos en el sector. Nosotros, por ejemplo, en Isla Solar tardábamos aproximadamente, en el año 22, estábamos tardando para hacer una instalación, el proceso entre legalizaciones, Sí, compra de materiales, recepción de materiales y demás, hasta que se realizaba la instalación, aproximadamente tardábamos unos 4 meses y ahora mismo estamos tardando 15 días. Es decir, claro. hemos conseguido generar esa plataforma que ofrece un servicio de máxima calidad y de manera continuada. Porque además hacéis legalizaciones, instalaciones en todo el territorio. Exactamente. Nosotros trabajamos a nivel nacional. Cuando un cliente nos solicita información, lo primero es un asesoramiento. Nosotros hacemos una toma de datos, una recepción de datos para poder analizar bien el caso concreto de ese cliente. Posteriormente, lo que hacemos es conectarle con un asesor técnico comercial que le va a asesorar completamente de lo que realmente le va a interesar montar. No todos los clientes podemos hacer instalaciones, no podemos hacer instalaciones como churros, o sea, al final nos contacta mucha gente
de que le hemos montado, otra empresa le ha montado 10 paneles o 15 paneles y ellos quieren lo mismo. Entonces nosotros siempre decimos lo mismo, es decir, Lo igual personalizáis cada proyecto. exactamente. Igual que tu vecino se compra un coche por unas determinadas condiciones o demás, no nosotros, porque es mi vecino y tiene ese coche y yo lo tengo que coger igual. A lo mejor tú necesitas un coche que de mayor carga o, digamos, de mayor capacidad de carga o de mayores asientos o lo que sea. Sí. Pues aquí pasa un poquito igual. En las instalaciones fotovoltaicas cada vivienda tiene unos hábitos de consumo diferentes y hay que personalizarlo. Una vez que personalizamos y hacemos lo que es el estudio y hacemos la visita técnica a la vivienda, lo que hacemos es legalizar, nos encargamos de legalizar en todos los departamentos, o sea, en todos los organismos competentes, y además asesoramos en todo el tema en el área de subvenciones. Recordamos, o sea, quiero recordar que actualmente no siguen activas las subvenciones de los Next Generation, pero sí que están activas las deducciones fiscales, Sí. sea en el IRPF y en muchos casos en el IBI del propio municipio. Sí, además apuntar que para las subvenciones fiscales solares que me estáis viendo, recordad que hace falta primero un certificado antes de instalar, un certificado de eficiencia energética y otro después de instalar, porque si no, te dice Hacienda que no hay reducción fiscal y te reducirán solamente en el caso de que te salga a pagar. Si no, si te sale a devolver, no hay deducción posible. ¿Es así, David? Exacto, eso es un tema que nosotros siempre también asesoramos, pero en la medida que nosotros somos, que podemos, lógicamente nosotros no somos asesores fiscales y cada cliente tiene unas peculiaridades fiscales, que ya tiene unas deducciones fiscales por otros temas, por otras cargas o lo que sea, y que cada caso es diferente. Y nosotros lo que asesoramos siempre es decir, bueno, pues una vez que entramos en lo que es la vivienda, previo a hacer la instalación sobre esto, es súper importantísimo, el certificado, como bien has dicho, el certificado de eficiencia energética previo y luego el posterior a la hora de que lo has reducido, sí, demostrar que ha habido una mejora. Una mejora de eficiencia energética. Y que en función de cada caso particular, pues puedes llegar hasta inclusive el 60% de bonificación fiscal. Sí, y luego aparte tendríamos las deducciones de IBI que no son homogéneas. Hay poblaciones que sí, poblaciones que no, ¿cierto? Exacto, aquí ya dependemos de los ayuntamientos, cada ayuntamiento es un mundo, cada ayuntamiento tiene una política impositiva y en este caso pues igual que apoyan, lógicamente hay muchos ayuntamientos que apoyan un ayuntamiento medio en el que una reducción fiscal en el IBI medio pues puede estar en torno a los 5 años el 50% del IBI, que recordemos, vamos. Solo con eso ya amortiza bastante la instalación, solo con eso. Sí. Es que si tenemos un poco a colación de lo que estábamos hablando antes, si tenemos en cuenta que en el año 22, pues al final la instalación media estábamos pagando aproximadamente, estoy hablando generalidades, no quiero tampoco que se tome como para al pie de la letra, pero estamos pagando a lo mejor 7.000 euros y ahora esa misma instalación puede estar rondando los 5.000 euros. Ya estás hablando de una reducción de 2.000 euros, más luego la bonificación fiscal en el IRPF, y si tienes bonificación en el IBI, pues al final es que la instalación, si tienes un ahorro medio de unos 800 euros, 700 o una cosita así, que es más o menos lo que suele rondar una vivienda media, pues al final estamos hablando que en 3 años y poquito, la instalación la tienes amortizada. 3 años es un plazo muy razonable. Yo la amorticé en 3 años y me llamaban loco. Decían, hice un vídeo diciendo que la había amortizado en 3 años y me decían que mentía, que no podía ser, que tal. Pues sí, la amorticé en 3 años, porque es lo que tú dices. Sí. Yo, por ejemplo, estaba pagando 2.200, por ejemplo, no, yo estaba pagando 2.200 euros anuales de luz, porque no tengo gas, no tengo nada, y ahora pago 0. Ya estoy con Próxima Energía y llevo pagando 0 ya como 4 años, no sé, desde el principio que empezó la batería virtual. Y claro, ese dinero se te libera, está en tu bolsillo. Piensa que 2.200 en 10 años son 22.000 euros, es mucho dinero, ¿verdad? Y si lo proyectas a 25 años, o sea, recordamos que al final una vida útil de una instalación estamos hablando de unos 30, 25, 30 años. Si lo proyectas a ese horizonte, es que ese ahorro se te puede multiplicar
Sí, teniendo en cuenta que también cada vez... mucha gente dice que los 25 años, que no es cierto porque el inversor, pero una cosa que vi en tu empresa, que por cierto, Solares, abajo os dejo el link de David, de su empresa, por si queréis hacer alguna consulta, y tenemos un código de descuento que también os lo dejaré aquí abajo, por si os animáis a hacer una instalación, aquellos que estéis pensando en hacerla, y os harán un descuentillo sobre la instalación. Lo que te decía David, que al final con esto de las subvenciones y tal, es un poco así rarito. Pero háblanos, vamos a cambiar un poco, vamos a hablar un poquito de el industrial. ¿Cómo lo has visto tú en el boom, el tema de instalaciones para empresa? Para empresa, la verdad que una empresa que te está gastando a lo mejor 15.000 euros, bueno, 15.000 euros son empresas que gastan mucho, pero que tienen un gasto importante de la luz, lógicamente el periodo de amortización es mucho más corto, se hacen instalaciones mucho más cómodas porque se hacen más grandes en los tejados por regla general de las industrias, y es que tienen todo el sentido del mundo. Entonces, realmente, el que una empresa no tenga paneles solares a día de hoy, pues para mí no es no lo entiendo. O sea, al final hemos vivido o nos hemos dado cuenta un poco estos años atrás que es un poco por lo que todas las empresas en ese sentido se han puesto realmente las pilas con el tema energético, con el tema del autoconsumo en las empresas, porque cuando tú tienes un precio garantizado, que tú realmente estás produciendo 100.000, 200.000 kilovatios hora al año, y tienes garantizado de que durante 30 años vas a tener un precio de coste de ese suministro, de esos 100.000, 200.000, de todo lo que es la producción anual de una fotovoltaica en una empresa, lo tienes garantizado un precio, porque es el coste que tú has tenido en la inversión. Y luego ya tienes esos 30 años que te está suministrando gratis, te está suministrando energía gratis completamente. Entonces, de hecho, ahora mismo aproximadamente hay unas 70.000, yo creo que llevábamos, el año pasado se llevaban unas 60 y tantas mil empresas montadas, instalaciones en industrial montado, y yo considero que en los próximos años toda la empresa que quiera ser competitiva y luchar contra sus competidores en el extranjero, pues es una herramienta que tenemos gracias por vivir en el país que vivimos y el sol que Tiene tenemos. bastante sentido porque ahora sí que es cierto que los precios están más moderados en la energía, pero esto puede cambiar, como hemos visto con el tema de Ucrania, en cualquier momento. No hay que fiarse. O sea, que esté ahora económico no quiere Claro, decir que no. Y una cosa que me gustó mucho cuando estuve viendo el portfolio de tu compañía es que incluís el mantenimiento, tanto en residencial como en instalaciones industriales. Y eso está genial porque, como bien dices, si bien la vida media de una instalación son de 30 años, puede llegar a 30 años. De hecho, yo tengo un vídeo que estamos actualizando una instalación que se hizo hace 25 años y realmente los paneles, los pobrecitos, eran paneles de hace 25 años, ya sabes, de 50 vatios, 100 vatios, y, y ya los pobrecitos no podían más. Y hicimos una actualización de la instalación, pero el inversor ahí seguía. Y ya te digo, me gustó bastante en vuestro portfolio que incluíais mantenimiento y seguros. Háblanos un poco de esto, ¿cómo lo hacéis? sí, para nosotros, Francisco, desde el principio que empezamos en la energía solar nos dimos cuenta que está bien desarrollar todo lo que son las instalaciones, implantarlas y demás, pero el servicio postventa es algo que pensamos que es para nosotros una palanca diferenciadora de cara a otras empresas que no dan esa importancia y que abogan porque este tipo de instalaciones pues no se requieren mantenimiento en exceso, que es verdad, que tampoco tenemos que alarmar a la gente pensando que esto va a necesitar un mantenimiento tremendo, porque no es así, pero sí tener una empresa detrás que te esté respaldando y que se esté preocupando cada día de ver que tu instalación está funcionando. Eso para nosotros era un pilar fundamental y desarrollamos dentro del grupo, tenemos una empresa que es específica solo de operación y mantenimiento. O sea, una vez que hacemos la instalación, al día siguiente, el mismo día, entra en acción la empresa de operación y mantenimiento y empiezan a vigilar tu instalación y a dar un soporte técnico para cualquier duda que Claro, tengamos. porque Para nosotros esto puede es ocurrir clave. muchas cosas, desde una desconexión, que se que desconecte, a una desconfiguración, a incluso, claro, en 20 años, ¿cuánto granizo le puede caer a un panel? Quizá no te dañe todos los paneles, pero te puede dañar uno, ¿no? Exacto, y puede suceder muchas cosas que al final pues en el caso de empresas, las empresas están a lo suyo, a sacar el día a día adelante, que no es poco en las empresas, sacar el día a día adelante, y luego la gente pues no se preocupa un poco de lo que tiene en el tejado y de si realmente sí ve que se está ahorrando, pero no saben si realmente se está ahorrando el 100% de lo que se podían ahorrar o pueden optimizar un poquito más la instalación. Para eso nosotros diariamente estamos al cuidado
y lo que garantizamos es un mantenimiento a 25 años y ofrecemos una garantía total de la instalación en componentes, en mano de obra, en desplazamientos de 25 años. Y estamos tan seguros realmente de lo que hacemos y cómo lo hacemos, del compromiso que tenemos con nuestros clientes, que garantizamos la producción. Esto realmente es algo que, bueno, pues no se suele encontrar en el mercado. Sí que encuentras que los fabricantes te dicen que te garantizan la producción, que dentro de 30 años te garantizan el 90% de la producción por regla general, o a los 20, 25 años cada fabricante tiene unas peculiaridades, unas distinciones particulares. Pero nosotros lo garantizamos nosotros. Es decir, tu instalación, si te decimos que produce 50.000 kilovatios al año, nosotros, si no llega a esos 50.000, te pagamos por ello. Por tanto, somos nosotros los que vamos a estar muy pendientes de que se cumpla, de que tu instalación está funcionando. ¿Qué ocurre, por ejemplo, tanto en industrial como en residencial? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, el inversor falla? Un ejemplo práctico. Fallase. No suelen fallar, pero imaginemos que en el año 12 falla. Puede fallar. Y mira, nos ha pasado que en alguna instalación nueva que hemos montado, un poco de montarla, pues el inversor da algún fallo, da algo raro y automáticamente nosotros ya lo gestionamos con el fabricante y demás. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ofrecemos un servicio extra dentro de la operación y el mantenimiento, en el cual, si nosotros un componente, que principalmente es el inversor o los inversores, si un inversor falla, nosotros con el servicio de operación y mantenimiento vamos automáticamente al día siguiente a ver qué ha sucedido, si tiene error o hay que dar de alta, o sea, hay que solicitar al fabricante la garantía, hacer efecto de la garantía. Nosotros automáticamente tenemos equipos de sustitución de todos los modelos. Entonces, lo que hacemos es, una vez que se ha fallado un equipo, pues imagínate que te falla ahora en agosto, pues sabemos que las fábricas están la mayoría de vacaciones, hay que solicitarlo, y el fabricante luego también hace sus comprobaciones, no hace cualquier cosa y además te dice que le envíes el inversor, que haga las comprobaciones, que va a hacer las comprobaciones oportunas y va a determinar si realmente lo cubre la garantía o ha sido un defecto de manipulación por personal no cualificado o lo que sea. Entonces nosotros inmediatamente, para que la instalación no deje de funcionar en un solo instante, lo que hacemos es poner un equipo de sustitución de inmediato. Una vez que el fabricante acepta la garantía, nos devuelve el equipo o te da un equipo nuevo, pues sustituimos ya el equipo que el fabricante nos ha mandado. Genial. Y reemplazamos el nuestro para que así el cliente... ¿Es esto extensible a los paneles solares también? Si nosotros hacemos la garantía de 25 años, también. Nosotros, por la experiencia que tenemos, los paneles, y más ahora que la tecnología ya realmente está muy madura, por regla general no falla. O sea, por regla general no falla. A no ser que haya alguna partida que venga errónea y enseguida puede dar fallo, pues se puede sustituir igual. Exacto. Sí, nosotros nuestros clientes, si falla algo, porque nosotros sabemos el tiempo que vamos a tener que gestionar con el fabricante para que nos admita la garantía del panel. Y la va a admitir, o sea, y trabajamos con Tier 1, todo con marcas de primer nivel, pero lógicamente todos los fabricantes tienen que hacer sus comprobaciones y no se admite de la noche a la mañana. Entonces, un cliente en un particular, sobre todo que tenga un panel estropeado y que tú le estés diciendo que estamos haciendo las gestiones oportunas y pase un mes o pase 2 para que acepte, el cliente se piensa que tú no estás haciendo nada. Entonces, nosotros en este caso automáticamente lo sustituimos y ya nos apañamos nosotros. Vale, de esa manera el cliente tiene el servicio desde Sí, es de lo que se trata, de dar una cobertura, no solamente instalar, sino dar un seguimiento y una cobertura, que realmente es lo que muchas personas... A ver, yo, por ejemplo, yo me monté mi instalación y yo me hago mi cobertura, pero un tío que sea fontanero, un tío que trabaje en un banco, no se va a subir a cambiar un panel. Entonces tiene su lógica. Me hablaste en una previa que hicimos de que también montáis campos solares. ¿Cuál es vuestra experiencia en este sentido? Sí, nosotros hemos estado haciendo campos solares hasta el año... ahora mismo en concreto no los estamos haciendo, estamos centrados exclusivamente en el autoconsumo y ahora este año también, en el año 24, hemos desarrollado o hemos incorporado servicios de aerotermia para instalar también servicios de máquinas de aerotermia y demás. Que todo el pack incluido sería la instalación solar con la aerotermia integrada ya. Exactamente, se puede hacer conjunta y damos una opción con una cuota fija sin que el cliente final tenga que invertir ni un solo euro ni adelantar ni un solo euro. Eso lo hacemos una financiación. 2024.
Sí, es una cuota fija, es decir, una financiación, lo podemos llamar financiación, pago flexible bueno, pues que nos adaptamos siempre ahí luego los compañeros asesores técnicos, pues te van a asesorar en función de las necesidades un poco de cada financieras de cada uno, o que le apetece, aunque tengan el dinero, pues no emplearlo en esto y les apetece pues pagar una cuota fija en vez de pagar el recibo de la luz o del gas, pues tener una cuota fija por los siembras que hagan cada un euro. Luego el tema de los parques solares, nosotros hemos hecho parques solares durante muchos años y ahora mismo solo estamos centrados en la parte de autoconsumo. Recuerda, Solares, abajo tienes el link de la empresa y un descuentillo que nos ha traído David por este vídeo que estamos haciendo. Lo cierto es que lo que ha pasado estos últimos años ha sido un poco una locura, pero me gustaría conocer tu opinión de cómo va a ser o cómo ves tú que va a ser la proyección solar a 5 años vista, a medio plazo, 5 años, 6 años vista. ¿Cómo es tu experiencia o cómo crees tú desde tu experiencia profesional que se va a desarrollar todo esto del autoconsumo? Bueno, pues yo creo que, como había dicho antes, en el año 2023 y 2024 estamos viendo un nivel de consolidación del sector. Como estamos viendo también, están desapareciendo bastantes empresas que habían crecido bastante y que ahora mismo pues se está adaptando un poco el mercado. Yo creo realmente firmemente en el autoconsumo. Creo realmente que es un bien necesario y un privilegio que tenemos aquí los españoles y que, bueno, también desde las propias instituciones, desde las propias ordenanzas y normativas, por ejemplo, con este plan de el PNIE 2021-2030, en ese plan, el plan integrado de la energía, en ese plan lo que se establece es un horizonte de que en el año 2030 se instalen o tengamos instalados en España 19 gigavatios. Actualmente, el año pasado, en la última medición de datos que se hizo, en el último registro, pues aproximadamente tenemos unos 7 gigavatios instalados y por tanto hay un gran horizonte, hay un gran recorrido. Y recordemos, por ejemplo, que en el año 23, que ya se ralentizó el autoconsumo, se instalaron 1,9 gigavatios de potencia y este año yo calculo que podamos acabar en 1,5 o una cosita así. Entonces, manteniendo ese ritmo de instalaciones, que es un ritmo constante, creo que queda mucho horizonte. Recordemos también que actualmente no se ha llegado a instalar ni el 5% de toda la capacidad que hay para poder instalar en nuestro país. Por tanto, o sea, yo veo un horizonte muy prometedor y que todavía quedan tenemos retos por delante en el residencial, o sea, en lo que es el doméstico. Pues al final creo que a medida que los clientes, o sea, que los usuarios se vayan dando cuenta o vayan demandando este tipo de necesidades, pues se va a seguir implementando a un ritmo constante. Pero quedan muchos retos, por ejemplo, en el autoconsumo compartido, o sea, en el autoconsumo en altura. Estamos hablando de lo que es las personas. Recordemos que también el 66% de la población española vivimos en pisos en altura y, por tanto, no es tan fácil acceder a ese tipo a acceder a ponernos nuestros paneles en nuestros tejados. Hay mayores complicaciones, pero quedan muchos horizontes por descubrir y por desarrollar. Pero tú has dicho que el objetivo son 19 gigavatios a instalar y que tenemos unos 7 o se dice unos 7 y se ha instalado 1,5. Es buen ritmo, pero aquí es una pregunta que ya la hemos tenido en el canal muchas veces. ¿Y la red eléctrica va a soportar este incremento? ¿Va la red eléctrica a actualizarse a la misma velocidad que se instala? Porque no nos sirve de nada tener 19 gigavatios que no podemos transportar donde se consumen. O sea, si un tío en Teruel tiene un campo solar y la energía se consume en Barcelona, si no podemos enviar esa energía a Barcelona, ¿de qué nos sirve? Ahí, Francisco, es un poco también la disyuntiva que se genera. Las redes de transporte están completamente saturadas, las grandes redes de transporte, entonces se necesita un despliegue, se necesita una inversión importante en este caso Red Eléctrica Española y demás, ya se está desarrollando esos planes de esas nuevas redes de transporte.
pero la realidad es que muchos de los autoconsumos, sobre todo en industrial, en residencial no tenemos este problema, ya que la distribuidora está obligada hasta 15 kilovatios en un terreno urbano a recoger o recibir esos excedentes que está produciendo nuestras instalaciones, pero en el tema del autoconsumo industrial, que normalmente suelen ser potencias mayores de 15 kilovatios, en muchos de los casos esas instalaciones están legalizadas sin excedentes. O sea, se está perdiendo una gran cantidad de energía que ya tenemos, que ya se está produciendo, o sea, que ya existe esa capacidad real y que grandes autoconsumos, pues si el mes de agosto la fábrica está parada, ese autoconsumo está parado y se está desaprovechando una gran cantidad de energía. Entonces, sí que es verdad que tiene que ir acompañando un poco esas inversiones y esa política de generar esas redes de Sí. transporte para acompañar un poco todo el despliegue. Es mi temor, o sea que realmente sí que se va a llegar a instalar estos 19 gigavatios, pero que no los vamos a poder usar. Es lo que tengo en mente todo este tiempo, porque he leído varios artículos al respecto y apuntan por ahí que Red Eléctrica Española no va a ir a la velocidad que se espera para poder gestionar este tipo de energía. Y es que además con todos estos gigavatios instalados vamos a o deberíamos hablar de cuál va a ser el futuro de las baterías virtuales, porque sí que habrás apreciado que el coste de la energía en horas de sol del excedente tiende a cero. Sí y no. O sea, ha habido momentos puntuales esta primavera, en abril, yo creo, más o menos y demás, en los cuales en las horas solares, a partir de que salía lo que es empezaba a producir toda la fotovoltaica, lo que es el precio de mayorista caía prácticamente a cero y ha habido momentos inclusive Negativo. negativos. Sí. Este se apreció el año pasado en verano, se apreciaban los fines de semana, en los cuales se generaba la denominada curva de Pato. Bueno, pues lo que estábamos hablando, que en los precios, en los momentos, en los horarios en los que las fotovoltaicas entran todas en funcionamiento, no hay no tenemos una batería que almacene toda esa energía y por tanto se tiene que volcar a la red. Por tanto, si lo que es la oferta y la demanda no casan, pues los precios se encuentran Y esto esa discrepancia. podría ser la muerte de la batería virtual o... Actualmente, por ejemplo, yo he estado revisando los precios de la energía y los precios, o sea, se están manteniendo, han vuelto otra vez a su normalidad. Y no es bueno que vivamos esos altibajos, que nos vayamos a 200 euros el megavatio y que nos vayamos tampoco a 0 euros en las horas solares. Sí que es verdad que a medida que vayamos desarrollando más autoconsumo, pues en las horas el precio va a tender a ir a más bajo, inclusive cero, y en las horas donde no hay solar y la demanda pues siga igual, pues el precio se dispare. Las baterías virtuales, esto es mi opinión, ¿eh? Lógicamente cada uno tenemos una percepción y lógicamente pues todo lo que la realidad nos vaya demostrando lo contrario. Pienso que es una medida temporal. Pienso que es una medida temporal para que está muy bien o que está muy bien realmente porque estamos aprovechando el Real Decreto cuando se desarrolló el Real Decreto que regula el autoconsumo. Lo que te decía es que, que los excedentes que volcabas a la red y pasaban de ese mes, los perdías. O sea, si yo en agosto me voy de vacaciones todo el mes, que es cuando más producen mis paneles, esa energía la he perdido. Y está muy bien, es una medida temporal que realmente es muy beneficiosa para los consumidores. Yo creo que el futuro, obviamente esto tiene que desarrollarse, la tecnología tiene que desarrollarse, está baterías físicas. Las baterías físicas te permiten, dotan a la red y al usuario de una flexibilidad tremenda en la cual pues estamos produciendo esa energía, estamos almacenando y luego podemos gestionar esos excedentes de manera inteligente Sí, con diferentes sistemas. sí, por ejemplo, en mi caso yo ya he instalado batería física, tengo batería virtual, que es un chollo porque me permite tener factura cero, pero además ahora me he instalado batería física y sí que he notado que, bueno, puse lo mínimo que podía poner, 12 kilovatios, bueno, podía poner menos, pero lo mínimo rentable. Para mí hice la cuenta y eran Exacto, 12 kilovatios, porque en invierno me da igual tener 20 kilovatios de batería porque no le iba a cargar. Entonces, exacto. puse lo que puedo cargar en invierno, que es el peor de los casos. Puse 12 kilovatios y ¿qué me está ocurriendo? Que prácticamente yo solo exporto. Ya prácticamente no importo nada o muy poco, importo muy poco de red.
ya prácticamente me he convertido en un exportador nato. Y solares, os debo un vídeo hablando de mi batería, porque ya hace un año que la tengo y ya tengo todos los datos extraídos de la batería, y os debo un vídeo que os lo traeré. Y como te decía, David, que me he convertido en un exportador nato y sí que me he dado cuenta que es mucho, mucho más eficiente. El problema o la pega es el coste. El coste de instalación se dispara. Sí, sí, actualmente el coste todavía está alto y, y yo creo que cada vez se van viendo precios más ajustados, nuevos fabricantes, nuevas tecnologías que van a permitir que el sistema de baterías madure y realmente obtengamos un precio muy competitivo. Esto hay que recordar también, pasa en todas las tecnologías. Con los paneles solares pasaba exactamente lo mismo. Yo me acuerdo en el año 2000, en el año 2007, cuando que se hacían parques solares, que hubo un boom grande en las solas fotovoltaicas de conexión a red. Ahí realmente los precios de los paneles estaban pagando a 3 euros 10 el vatio. O sea, recordar o sea, que es que eso es, la tecnología al final ha ido madurando, se ha ido desarrollando, los fabricantes sacan nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, nuevas líneas de producción y consiguen que el precio, pues estemos en los precios que hoy estemos, que realmente pues es un privilegio. Sí, está genial. Tener esos Y precios. como ves, las baterías físicas está claro que van a llegar, porque tanto para residencial como para industrial, pues son una gran ayuda. Porque como tú dices, llega un momento que si no puedes exportar o la red no es capaz de asumir, porque es algo que algunos pensamos que va a llegar un momento que nos van a prohibir exportar, no en sí que vayan a hacer una ley, sino que van a poner una tasa de exportación o algo parecido. O sea, que te van a cobrar por exportar, en pocas palabras. Y entonces el refugio será la batería física, no quedará otra, o no exportar nada, no exportar ninguna. Sí, la batería física, y Francisco, también recordar, tú en tu caso, que ya lo tienes así porque tu casa es completamente todo eléctrico, pero electrificar la demanda energética de tu vivienda. Es decir, si tú tienes una caldera de gasoil y tienes una caldera de gas, es decir, poco a poco, porque estamos realizando una transición energética. La transición energética no puede ser, venga, llevamos 30 o 40 años consumiendo de la misma manera y de la noche a mañana cambiamos todo y todo eco, todo eléctrico y demás. Bueno, esto es una transición y hay que desarrollarlo. Lógico, lo primero es poner los paneles solares, que es lo que mayor rentabilidad tiene a día de hoy y que ya te va a dar ese ahorro, y a medida que se van desarrollando las tecnologías, ir incorporando a nuestras casas, a nuestras familias o a nuestras empresas esa descarbonización, e ir incrementando, pues cuando la batería física tenga ese precio que sea realmente muy rentable, Sí. pues instalarse y luego ir paulatinamente pues cambiando consumos a eléctrico, porque la electricidad la vas a tener gratis el resto de tu vida. O sea, estamos hablando de 30 Sí. años. Es un periodo lógicamente muy alto. Y lo que hay que intentar es maximizar ese consumo en tu vivienda, y no tanto pensar en el excedente. Nos pasa muchas veces cuando vienen clientes que a lo mejor pues necesitan una instalación de, yo qué sé, 3 kilovatios, y dicen, "No sé, yo quiero montar, tengo 200 metros de tejado y los quiero montar enteros. ¿Pero para qué? Porque lo que quiero es vender la energía a la red y que me compensen". Al final llega un punto en el autoconsumo que es verdad que poner un pelín más de paneles de lo que necesitas está bien, sobredimensionarla, porque De cara vas a al ir invierno. incrementando Sí, de consumos cara al invierno. de cara al invierno, vas a ir incrementando consumos, pero llega un punto en las gráficas, cuando estás haciendo la rentabilidad de la instalación, que es que a partir de cada panel que pones más, tu instalación es menos rentable. Entonces no tiene sentido que gastemos tampoco innecesariamente en poner paneles de más y demás. Sí, yo Entonces, tengo un vídeo que precisamente hablo de esto, que afirmo que con 4 paneles una casa media se ahorra el 50% de la factura eléctrica. Que 4 paneles es nada de inversión. Estamos hablando de 2.000 claro, euros si llega instalado y todo. Entonces, en ese sentido, yo sí que he notado, por ejemplo, es lo que te quería comentar. Cuando yo instalé mi primera instalación no tenía baterías. Fue allá por el 2016 y era on-grid, nada más. Y te surge la sí. duda cuando montas baterías sí, baterías no, que te le pasará a muchos de tus clientes sí o no, baterías sí o no. Pues después de darle muchas vueltas llegué a la conclusión de que batería no en aquel momento. Entonces yo los paneles sí que no los he cambiado, pero sí que he cambiado el inversor. A ver, lo cambié el año pasado en el 23, o sea, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 años después
la tecnología de inversores híbridos había mejorado y de baterías también, y entonces es cuando hice una migración a baterías, porque era mucho más interesante también por la coyuntura que había de mercado. Y no se sabía por dónde iba a tirar la cosa, y sí que es cierto que en algún vídeo también lo comento, que lo podéis ver en mi canal, Solares. El que quiera ver ese vídeo lo dejaré por aquí abajo para que lo veáis, donde demuestro que la eficiencia que ganas entre tener baterías y no tener baterías. Pasaríamos de un 50% más o menos de ahorro energético de la factura de la luz a casi un 95 aproximadamente. Es cierto que la instalación es más cara, pero tu eficiencia se dispara. Aprovechas mucho más la energía que, 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 que generas. ¿Y qué nos puedes decir de las comunidades energéticas? Porque ahora están muy de moda las comunidades energéticas y los consumos compartidos. Sí, nosotros, por ejemplo, en el autoconsumo compartido estamos trabajando, tenemos una apuesta firme por el autoconsumo ¿Hacéis el compartido, ya sea en proyecto vosotros comunidad, para autoconsumo? todo, todo desarrollo. Inclusive nosotros promocionamos, El o sea, lo software hacemos también de gestión, todo. el software de gestión y nosotros inclusive hacemos las propias inversiones, las realizamos nosotros si realmente hay por ejemplo, una comunidad en la cual se llega a un acuerdo, en la cual nosotros hacemos la instalación, hacemos el proyecto, desarrollo, legalización y todo, y luego ya los vecinos, con un sistema, con un software Estamos que hablando tenemos de un bloque de gestión, pisos. de un Consumo bloque de compartido pisos sería una comunidad, ¿no? comunidad o que te pueda, o que realmente si la comunidad lo permite, o sea, o depende del acuerdo que se llegue, ya porque ustedes son un acuerdo privado, las personas que estén en un radio de 2 kilómetros desde el punto de suministro, o sea, desde el punto de evacuación, se pueden adherir a ese autoconsumo. Es decir, no necesitan estar en el propio edificio o si ya, por ejemplo, nos vamos a un polígono o nos vamos a un pueblo, por ejemplo, que se decide. Nosotros estamos trabajando bastante, nosotros al estar en Castilla y León hay muchos pueblos, o sea, realmente en la España vaciada, pues lógicamente tenemos que hay muchísimos pueblos y se están tomando esas medidas, el propio ayuntamiento, los propios ayuntamientos están involucrándose para que sus vecinos se beneficien de esta modalidad de autoconsumo compartido y que no es tan conocida, no ha proliferado tanto porque, bueno, pues tiene sus peculiaridades y sus barreras de entrada. Entonces, una instalación que esté, por ejemplo, en un polígono, en un tejado de un polideportivo, los vecinos que vivan a 2 kilómetros de la rotonda pueden adherirse y con el sistema que nosotros tenemos se hace de forma totalmente digitalizada, como puedes hacer cualquier trámite hoy día a nivel digital. O sea, simplemente metiendo los datos que se requieren necesarios de la factura de la luz, el DNI y demás, y con todo eso se hace la gestión. ¿Qué permite también tener este sistema que nosotros ofrecemos? Pues realmente una flexibilidad. O sea, lo que permite es una flexibilidad que un consumidor que se adhiera a ese autoconsumo, dentro de 12 meses, que es normalmente lo que nosotros fijamos como un periodo razonable de permanencia para que no sea una experiencia, gente sabe. A nosotros nos ocasiona una gestión de todo de incorporar ese consumidor, autoconsumidor en la comunidad Uh-huh. y al final te permite una flexibilidad, es decir, todos los 12 meses pues ves que no te gusta o que prefieres o que ya no necesitas tanta demanda de autoconsumo o lo que sea y te puedes dar de baja, te puedes cambiar sin ninguna permanencia, ninguna perpetuidad. Otra de las grandes ventajas es que todos los consumidores que se adhieran con el sistema que nosotros tenemos, lo que hacemos es que no tienen que cambiarse de comercializadora. Nosotros no vamos a obligarle a que se cambien de forma perpetua mientras permanezcan a la comunidad energética o a la instalación de consumo compartido, que permanezcan a la misma comercializadora. Si hay 100 autoconsumidores en ese autoconsumo compartido, cada uno puede seguir teniendo su comercializadora o la que más le interese en cada momento y ir cambiando. Genial. Entonces sería para comunidades o, bueno, no sería para bloques solamente, sino que podría ser para urbanizaciones también o, como dices, pueblos pequeños, incluso en Exacto, zonas industriales. Interesante. exacto, No sabía, exacto. yo es que no lo conozco mucho las comunidades energéticas porque mi canal se centra mucho en residencial. Entonces, esto Claro. se me escapa un poquito. Lo sé más o menos porque he leído cosas, pero
No lo tenía. Es un poco lo desconocido y mira, nosotros ahora mismo, el próximo mes vamos a hacer una feria y vamos a aprender a hacer una feria, vamos a estar en una feria presente y vamos a hacer bastante hincapié y sobre todo de manera divulgativa. Porque realmente si haces una encuesta a la gente que vive en los pisos, es quien se plantea poner paneles solares porque es como algo decir, dónde los ponemos, permiso a las comunidades, que la comunidad esté de acuerdo, poner todos los vecinos de acuerdo. Sabemos que al final las comunidades, pues, para Son ponernos todos de complicadas, acuerdo, sí, sí. son complicadas. Y nosotros en nuestro diferenciador, lo que queremos hacer es que nosotros nos encargamos absolutamente de todo y la comunidad no tiene que adelantar, todos los propietarios que están dentro de esa comunidad no tienen que adelantar un euro. Es decir, paulatinamente, a medida que se sienten cómodos los propios usuarios, pueden ir a adherirse a A esta poder comunidad. entrar o salir cuando quieran. Ah, pues Exactamente. está genial eso. Sí, la verdad No, no, realmente que está muy bien. Por ejemplo, aquí yo donde vivo es una comunidad y apenas tenemos 2 o 3 paneles. Antes estaba yo solo, pero ahora ya se han animado 2 o 3 más. Pero sí que es cierto que podíamos haber colocado. Yo calculé que había capacidad para unos 6 megavatios o algo así de paneles. Si hubiéramos colocado todo el tejado y hubiéramos hecho una comunidad energética, pues posiblemente yo tendría más energía de la que tengo. Porque claro, mi tejado está claro, limitado. Pero si hubiéramos puesto todos los tejados, no todos vamos a estar consumiendo al 100% del tiempo. Entonces creo que sería bastante rentable, por ejemplo, en nuestro caso. Si somos claro. 40 vecinos, por ejemplo, y hay una superficie suficiente, pues Ahí cada comunidad es un mundo que tiene unos estatutos diferentes, tejados comunitarios, tejados privativos, bueno, depende un poco los acuerdos también que se puedan llegar y lo que se quiera hacer. Nosotros lo que hacemos es estudiar cada caso y le damos un enfoque de una viabilidad al proyecto en función de las necesidades un poco y lo que se plantee. Es el gran desconocido, es el gran olvidado un poco o todavía existen bastantes trabas burocráticas. Hay que recordar también que un autoconsumo compartido no es igual de sencillo que legalizar que un autoconsumo individual, es decir, que te lo ponemos en tu vivienda, hacemos el permiso en el ayuntamiento, legalizamos el ayuntamiento y legalizamos luego en industria, sino que esto intervienen más actores. Hay más desconocimiento y las trabas administrativas son un poco más largas. Los periodos se suelen alargar. Entonces, bueno. pero esto sería para en el caso de los residentes, pero luego también estaría la parte de áreas comunes, ¿no? Sí, las áreas comunes, Pero, nosotros por sacamos ejemplo, muchas en cosas. esto, en la comunidad energética no entrarían las áreas comunes. Sí, se podría hacer un reparto, es decir, a la hora de repartir los coeficientes, pues en las zonas comunes se dice, pues imagínate que se necesita un 10% de la instalación o un 20%, pues las áreas comunes, el coeficiente de reparto para las áreas comunes sería el 20% o lo que toca cada vecino, pues se reparte un poco en función del acuerdo que se haya O sea llegado. que Muchos no van a querer habría un entrar. ahorro por el gasto, por el ahorro energético en las zonas comunes, la iluminación común, el Exacto, ascensor, puertas de garaje, todo exacto, esto. Ahí había un ahorro y luego además cada uno de los residentes tendría otro ahorro aparte. exactamente. Es algo a mirar, es algo a mirar, porque Sí. realmente, claro, y al repartirse toda la instalación, porque como te decía, no todos van a estar consumiendo al 100% del tiempo, al repartirse la instalación se puede ahorrar, yo creo que puede ser bastante interesante. Sí, sí. Sí, 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 sí. Que tenemos mucha confianza en ello y de cara a los próximos años se va a hacer un despliegue, no en todas las comunidades, porque también hay peculiaridades de construcción que no tienen tanto tejado disponible, bueno, pues alturas, de muchas chimeneas que dan muchas sombras y el tejado aprovechable es muy poco. Entonces, cada caso no es tan fácil de tengo este tejado, pongo los paneles y ya está. Aquí al final realmente las empresas que van a poder desarrollar este modelo pues son empresas ya más profesionalizadas, son empresas muy comprometidas con el. Al final es un desafío, es un desafío a la hora de lidiar con las administraciones y demás, y comprometidas con el cambio climático y comprometidas con democratizar un poco la energía para Sí, hacerla llegar a todos los hogares, no solo a los sitios fáciles, también a los sitios que son más complicados. sí, Y en esas hay nosotros, la algunos que Solar, son tenemos ese complicados, compromiso. complicados. Hay algunos que son Sí. mucho, muy complicados. Pues muchas gracias, David. Ha sido muy edificante esto. La verdad es que
había cosillas que no las tenía muy claras y me las has aclarado muchos. Solares, os repito, para cualquier cosa tenéis aquí el enlace abajo, os dejo el enlace de la empresa de David, que es muy interesante. Cuando recibáis el portfolio que tienen de información, vais a flipar. Yo lo aluciné lo bien que estaba hecho. Y también os dejo aquí un código de descuento por si os animáis y al final queréis hacer la instalación, que os llevéis un descuentillo por haber visto este vídeo. Gracias, David. No sé si tienes algo más para decir aquí a la comunidad solar. Nada, muchísimas gracias por darme esta visibilidad y a todos pues las personas que están en esa fase de decisión o que tienen dudas a la hora de plantearse poder poner paneles solares, que contacten con nosotros, que nosotros le vamos a asesorar desde la neutralidad, vamos a abogar siempre por esa neutralidad que realmente nos caracteriza y que si realmente no le interesa poner paneles solares o porque no es adecuado, nosotros se lo vamos a decir y le vamos a asesorar siempre para que tome una correcta decisión y realmente haga una inversión que realmente sea rentable para ellos y para su familia. Y la pregunta del siglo, ¿es la energía solar una estafa? No, ni mucho menos. Yo si creo me dices que sí, me muero. Sí, ahora digo que sí, ¿verdad? Después de aquí estar una hora y todavía en ello y lo decimos y realmente no. Estoy completamente... mira, y por puntualizar ya lo último, yo cuando descubrí por primera vez lo que era un panel solar, o sea, yo vengo del sector eléctrico, por formación, por familia y demás, y cuando vi por primera vez un panel solar en el año 2002, me cambió, o sea, quedé fascinado de realmente el potencial. En ese momento me di cuenta, yo era muy joven, y el potencial que tenía para cambiar el mundo energético y la manera en la que estábamos consumiendo y produciendo nuestra energía. Y de hecho, pues al final esa visión que tuve tan joven, al final se ha materializado y hoy día es una realidad que todos está realmente ya perenne. Pero bueno, esa era un poco mi visión y mi compromiso por lo que realmente siempre he emprendido en el ámbito de la energía solar y en concreto ahora en el autoconsumo. Genial. Pues muchas gracias y espero que hagamos otro vídeo más adelante y nos enseñes más cositas sobre esto de la energía solar y los equipos que montas. Solares, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.